Cada 4 minutos, el detector de humo pitaba. Durante 19 días, no hizo nada. La batería costaba $3. Tenía 14. Pero $14 también era la diferencia entre que su hija fuera a la excursión, y siendo el único niño que se quedó atrás. El detector de humo en el pasillo había estado pitando durante 19 días. Un pitido corto cada 4 minutos. Un sonido que se había vuelto tan regular que Marcus apenas lo escuchaba ya. La batería necesitaba ser reemplazada. La batería costaba $3. $3 no eran el problema. El problema era la escalera de mano, que se había roto hace 2 meses, y el techo, que estaba a 9 pies de altura, y el tiempo que tomaría pedir prestada una escalera a alguien en el edificio, lo que significaba preguntar, lo que significaba explicar, lo que significaba admitir que algo estaba mal. Así que el detector de humo pitaba, cada 4 minutos, día y noche. Una pequeña queja electrónica a la que nadie respondía. Su hija, Jade, había dejado de mencionarlo en el día 6. Solía contar los segundos entre los pitidos. Solía decir, ahí está, cada vez que sonaba, como un juego. Ahora no decía nada. Ahora se movía por el apartamento como si el sonido no existiera, lo cual era su propio tipo de silencio. Marcus despertó a las 4:40 a.m. sin la alarma. Su cuerpo había aprendido a despertarse antes del sonido, un mecanismo de defensa contra el tono electrónico estridente que le recordaba demasiado al detector de humo, a todas las pequeñas cosas rotas en su vida que pitaban y se quejaban y esperaban la atención que no podía dar. El dormitorio estaba frío. La calefacción funcionaba, pero lo hacía de manera desigual. Cálido en la sala, fresco en los dormitorios. Un problema de distribución que el encargado del edificio había prometido arreglar y nunca lo hizo. Marcus había dejado de preguntar. Preguntar significaba esperar a alguien que no vendría. Se vistió en la oscuridad. Pantalones de trabajo con una mancha en la rodilla que había dejado de intentar quitar. Camiseta térmica. Franela. Las botas junto a la puerta que ató bien porque la derecha comenzaba a aflojarse en el tobillo. En la cocina, preparó café instantáneo con agua que tardó 3 minutos en calentar porque la tetera eléctrica había dejado de funcionar y ahora estaba usando una olla en la estufa. Lo bebió de pie, mirando por la ventana hacia la calle de abajo, a los coches que ya se movían, al mundo comenzando su día sin pedir permiso. El detector de humo chirrió. No miró hacia arriba. A las 5:15 escribió una nota para Jade. Cereal en la encimera. Cierra la puerta. Mantente a salvo. Había estado escribiendo variaciones de esta nota durante 4 años, desde que su madre se fue, y él se convirtió en lo que la gente llamaba un papá soltero negro, una frase que llevaba un peso que no esperaba. La gente la usaba como una categoría, como una casilla en un formulario, como algo que explicaba todo y nada al mismo tiempo. No era una categoría. Era un hombre con una hija y un trabajo y un detector de humo que no dejaba de chirriar. Dejó la nota en la mesa y cerró la puerta suavemente detrás de él. El depósito de saneamiento estaba en el lado más alejado de la ciudad. Un edificio gris rodeado de camiones grises y pavimento gris. Marcus había trabajado allí durante 6 años, comenzando como ayudante en la parte trasera de un camión y ascendiendo a conductor, lo que significaba mejor salario, peores horarios y un tipo diferente de agotamiento. Su ruta comenzaba a las 6 a.m. y terminaba cuando terminaba, que a veces era al mediodía, a veces a las 3 p.m. y a veces más tarde, dependiendo del tráfico, el clima y la particular terquedad de la basura que no quería ser recogida. Hoy era un día largo. Lo sabía antes de comenzar. Podía sentirlo en la pesadez del aire y la lentitud de los otros conductores y la forma en que su supervisor, un hombre llamado Earl, evitaba el contacto visual al repartir las asignaciones. Ruta 14, dijo Earl. Recorrido completo. La Ruta 14 era la más larga, la que serpenteaba a través de áreas industriales y complejos de apartamentos y la parte trasera de restaurantes donde los contenedores de basura desbordaban y las ratas observaban sin miedo. Marcus aceptó la tarea sin queja. Quejarse no cambiaba las asignaciones. Quejarse solo hacía que Earl
recordara tu nombre. Condujo. Se detuvo. Observó a su compañero, un hombre más joven llamado Darius, que hablaba demasiado y trabajaba demasiado lento. Lanzar bolsas en la parte trasera del camión con la despreocupación de alguien que aún no había aprendido que la despreocupación costaba energía. Marcus no dijo nada. Había dejado de corregir a Darius hacía semanas. La corrección requería explicación, y la explicación requería paciencia, y la paciencia era un recurso que había agotado mucho antes de esta mañana. A las 11:30, se detuvieron para almorzar cerca de un parque donde los bancos estaban vacíos y los árboles estaban desnudos. Marcus comió un sándwich que había preparado la noche anterior, mantequilla de maní, sin mermelada, el pan ligeramente rancio. Darius comió comida rápida de una bolsa, el olor a grasa llenando la cabina. ¿Tienes hijos?, preguntó Darius. 1. ¿Cuántos años? 12. Esa es una edad difícil. Marcus lo miró. Darius tenía 23, tal vez 24, sin hijos y sin entender lo que significaba una edad difícil. Pero no estaba equivocado. 12 era difícil. 12 era la edad en que Heide había comenzado a cerrar su puerta. Cuando había dejado de contarle sobre la escuela. Cuando el espacio entre ellos había crecido de una grieta a un hueco a algo que se sentía, algunos días, como un cañón. Sí, dijo Marcus. Lo es. Terminaron el almuerzo. Terminaron la ruta. Marcus salió a las 2:47 p.m. y tomó el autobús a casa, de pie en la parte trasera porque los asientos estaban llenos, sosteniendo un poste que había sido tocado por 1000 manos, viendo pasar la ciudad a través de ventanas manchadas. El detector de humo estaría pitando cuando llegara a casa. Siempre estaba pitando. Chirriaría esta noche y mañana y pasado mañana, hasta que encontrara una escalera y cambiara la batería, hasta que arreglara la pequeña cosa que se había vuelto grande por descuido. Cerró los ojos y contó las paradas. Jade estaba en la mesa de la cocina cuando llegó, su tarea extendida frente a ella, su lápiz sin moverse. Tenía 12 años, con el rostro de su madre y el silencio de su padre, una combinación que la hacía difícil de leer e imposible de ignorar. «Hola», dijo Marcus. «Hola». Colocó su bolsa en la encimera. El apartamento no olía a nada, lo que significaba que ella no había cocinado, lo que significaba que había comido cereal para el almuerzo o no había comido en absoluto. No preguntó. Preguntar a veces empeoraba las cosas. «¿Cómo estuvo la escuela?» «Bien». «¿Pasó algo?» «No». El detector de humo chirrió. Ninguno de los dos reaccionó. Marcus abrió el refrigerador y miró el contenido. Medio cartón de huevos, un poco de arroz sobrante, una bolsa de zanahorias que se estaban poniendo blandas, un bloque de queso que había comprado en oferta hace 2 semanas. Calculó las comidas en su cabeza. Esta noche, mañana, tal vez el día después si se estiraba. Luego, los números se acabarían y necesitaría ir de compras, lo que significaba gastar dinero, lo que significaba que los números en sus otros cálculos necesitarían ajustes. «Recibí una nota de la escuela», dijo Jade. Marcus se giró. Ella seguía mirando su tarea, su lápiz haciendo pequeñas marcas que no eran palabras. «¿Qué tipo de nota?» «De la señora Patterson, sobre la excursión», esperó. «Son $22. Vencen el viernes». Hoy era martes. El viernes estaba a 3 días. $22 no era imposible, pero tampoco era fácil. No con la factura de electricidad venciendo la próxima semana, y las botas que necesitaban ser reemplazadas, y la compra de comestibles que no podía posponer mucho más. ¿Cuál es la excursión? Museo de Ciencias. Todo el grado va. Todo el grado. Lo que significaba que todos sabrían si ella no iba. Lo que significaba que el costo social de $22 era mayor que el costo financiero, aunque ambos costos eran reales y ambos costos importaban. «Lo resolveré», dijo Marcus. Jade lo miró. Su expresión era cuidadosa, controlada, la expresión de alguien que había escuchado «lo resolveré» antes y sabía lo que a veces significaba. «No tienes que hacerlo», dijo ella. «No es gran cosa. Es una gran cosa. Es solo una excursión. Es tu excursión». Ella desvió la mirada.
el lápiz se movió de nuevo, haciendo marcas, llenando espacio. Marcus cerró el refrigerador. Se quedó en la cocina, en el apartamento que chirriaba cada 4 minutos, y pensó en $22. Él pensó en los turnos extras que no le habían ofrecido últimamente, en los trabajos secundarios que se habían secado cuando el clima se volvió frío, en el frasco de monedas que guardaba en el armario que tenía tal vez $8 si tenía suerte. «Lo resolveré», dijo de nuevo, porque decirlo 2 veces lo hacía sentir más cierto. Jade no respondió. Esa noche, después de que Jade se fue a su habitación, Marcus se sentó en la mesa de la cocina con un pedazo de papel y un lápiz. Escribió números. Los tachó. Escribió números diferentes. Las matemáticas no cambiaron, pero el acto de escribir lo hizo sentir como si estuviera haciendo algo, como si el esfuerzo por sí solo pudiera alterar la ecuación. $22 para el viernes. Tenía $14 en su billetera. 8 en el frasco de monedas, tal vez. Eso era 22 exactamente, lo cual sonaba como suficiente hasta que recordó la tarifa del autobús para el resto de la semana, la leche de la que estaban casi sin, el dinero para el almuerzo que Jade necesitaría si no llevaba su propia comida. Los números no funcionaron. Nunca funcionaron. Pero había aprendido, tras años de ser un padre soltero negro en una ciudad que no dejaba espacio para el error, que los números podían hacerse funcionar si apretabas lo suficiente, si te saltabas comidas, si caminabas en lugar de montar, si encontrabas dinero en los espacios entre los números, en los márgenes donde otras personas no pensaban mirar. El detector de humo chirrió. Marcus lo miró. El pequeño disco blanco en el techo, la luz roja parpadeante que significaba batería baja, el sonido que se había vuelto tan familiar que era casi silencio. Necesitaba una escalera. No tenía una escalera. Guardó el papel y se fue a la cama. Pasó el miércoles. Pasó el jueves. Marcus trabajó sus rutas, llegó a casa cansado, preparó comidas con lo que tenía, evitó conversaciones que requerían más energía de la que tenía. Jade fue a la escuela, llegó a casa en silencio, hizo su tarea en la cocina, se retiró a su habitación antes de que oscureciera. Se movían el uno alrededor del otro como objetos en órbita, cerca pero nunca tocándose, mantenidos juntos por la gravedad y la rutina. El jueves por la tarde, Marcus contó el dinero de nuevo. $14 de su billetera. $7.63 del frasco de monedas, menos de lo que había esperado. La tarifa del autobús que había ahorrado al caminar el martes y el miércoles. Los $2 que había encontrado en el bolsillo de su chaqueta, olvidados de alguna transacción anterior. $25.63. Suficiente para la excursión. Apenas suficiente para todo lo demás. Puso $22 en un sobre y escribió el nombre de Jade en la parte frontal. Lo dejó en la mesa de la cocina, al lado de la nota que escribiría por la mañana, junto al cereal que prepararía antes de irse. Luego se quedó en el pasillo y miró el detector de humo. El chirrido se había vuelto insoportable. No porque fuera ruidoso, no era ruidoso, sino porque era constante, porque era un recordatorio de todas las cosas que no había arreglado, porque cada 4 minutos anunciaba su fracaso al apartamento vacío. Necesitaba una escalera. No tenía una escalera, pero tenía una silla. Fue a la cocina y trajo una de las sillas de madera, la que se movía ligeramente en sus patas, pero soportaba peso si tenías cuidado. La posicionó debajo del detector de humo. Subió al asiento. Demasiado corto. Podía alcanzar el detector, pero no lo suficiente como para abrir el compartimento, quitar la batería, silenciar el sonido. Bajó. Miró la silla. Miró al techo. Fue a la habitación de Jade y tocó la puerta. ¿Sí? Necesito tu ayuda. Ella abrió la puerta. Su rostro estaba cauteloso, incierto. No le había pedido ayuda en mucho tiempo. Había aprendido a hacer las cosas solo, a resolver problemas sin involucrarla, a cargar peso sin compartirlo. ¿Con qué? El detector de humo. Ella miró más allá de él, hacia el pasillo, hacia el sonido que había estado pitando durante 19 días. Finalmente,
dijo. Caminaron juntos hacia el pasillo. Marcus explicó lo que necesitaba, que ella sostuviera la silla firme mientras él se subía a ella, que le pasara la batería cuando él lo pidiera, que lo atrapara si se caía, aunque dijo la última parte como una broma, y ella no se rió. Se subió a la silla. Esta se tambaleó. Jade la sostuvo firme. Él extendió la mano y presionó el botón del detector de humo, y el compartimento se abrió. Dentro había una batería de 9 voltios, del tipo con los 2 terminales en la parte superior, del tipo que costaba $3 y duraba 1 año si tenías suerte. «Pásame la nueva», dijo. «No tenemos una nueva». Él la miró. Tenía razón. No tenían una nueva. Él había planeado arreglar el detector de humo sin comprar realmente la batería, lo cual no era un plan, era una esperanza. Era el tipo de pensamiento que lo metía en situaciones como esta. «Está bien», dijo. Solo sacó la batería vieja. El chirrido se detuvo. El silencio fue inmediato y completo. Una presencia en lugar de una ausencia. Un peso que se levantaba del apartamento que no se había dado cuenta que estaba allí hasta que se fue. Bajó de la silla. Jade lo miraba. Su expresión era indescifrable. «Solo sacaste la batería», dijo. «Sí. Así que ahora no funcionará en absoluto». No estaba funcionando de todos modos. Nos estaba advirtiendo. Nos estaba advirtiendo sobre sí mismo, sobre su propia batería. Eso era todo lo que estaba haciendo. Jade pensó en esto. Su rostro cambió. Algo se movía bajo la superficie que él no podía identificar. «Es un poco triste», dijo. «¿Qué es?» «El detector de humo. Estaba tratando de decirnos que algo estaba mal, y simplemente lo ignoramos hasta que ya no pudo hablar». Marcus miró a su hija. 12 años, de pie en el pasillo tenue, sosteniendo una silla que tambaleaba, diciendo algo que se sentía más grande que las palabras que estaba usando. «Conseguiremos una batería nueva este fin de semana», dijo. «La volveré a poner entonces». «¿Lo prometes?» «Lo prometo». Ella asintió. Llevó la silla de vuelta a la cocina. Él se quedó en el pasillo, sosteniendo la batería muerta, escuchando el silencio. El viernes por la mañana, Jade encontró el sobre en la mesa. Lo abrió, contó el dinero y miró a Marcus, que estaba de pie en la barra tomando café, fingiendo no mirar. «No tenías que hacerlo», dijo. «Quería hacerlo. Necesitábamos este dinero. Necesitamos muchas cosas. Esto era importante». Ella sostuvo el sobre. Sus dedos eran cuidadosos, deliberados, los dedos de alguien que entendía el peso de $22 de maneras que la mayoría de los niños de 12 años no comprendían. «Gracias», dijo. Era la primera vez que decía esas palabras en semanas. Marcus asintió, sin confiar en su voz, y terminó su café, y salió a trabajar mientras el apartamento permanecía en silencio detrás de él. La excursión ocurrió. Jade llegó a casa con un pequeño dinosaurio de plástico de la tienda de regalos y un permiso para otro viaje en primavera que costaría $30. Habló sobre las exhibiciones, sobre el planetario, sobre un niño en su clase que se había enfermado en el viaje de regreso en autobús. Habló más de lo que había hablado en meses, y Marcus escuchó, y el silencio entre ellos se convirtió en un tipo diferente de silencio. No vacío, sino lleno, como una habitación con muebles en lugar de una habitación sin ellos. El domingo, Marcus caminó a la ferretería. Compró una batería de 9 voltios por $3.47. Caminó a casa, llevando la batería en su bolsillo, sintiendo su pequeño peso contra su pierna. Jade estaba en el sofá cuando llegó, leyendo un libro que había sacado de la biblioteca de la escuela. Miró hacia arriba cuando él entró. «¿Qué es eso?» «Batería». «¿Para el detector de humo?» «Sí». Ella observó mientras él tomaba la silla, la colocaba debajo del detector y subía. Abrió el compartimento, insertó la batería y presionó el botón para cerrarlo. El detector de humo pitó una vez. Una prueba. Una confirmación. Luego, silencio. Silencio real esta vez. El silencio de algo funcionando en lugar de algo roto.
El silencio de un problema resuelto en lugar de un problema ignorado. Marcus bajó. Jade aún lo estaba mirando. Listo, dijo. Finalmente. Finalmente. Ella volvió a su libro. Él guardó la silla. El apartamento se acomodó en sus ritmos de la tarde. El zumbido del refrigerador, los sonidos distantes del tráfico, los pasos ocasionales del apartamento de arriba, sin chirridos. La ausencia era más ruidosa que la presencia. Era un recordatorio de que las cosas podían cambiar, de que pequeñas reparaciones eran posibles, de que 19 días de ignorar algo no significaban 20 días, no significaban para siempre. Marcus se sentó en el sofá, no demasiado cerca de Jade, pero tampoco lejos. Ella no se alejó. No cerró su libro. Simplemente leía, sus ojos moviéndose por la página, su presencia llenando el espacio a su lado. El detector de humo permaneció en silencio. La tarde pasó. No había nada más que decir.